Bien, ahora sí estamos grabando. Bueno, después de, en mi caso, una pausa necesaria, porque tuve un mes y pico así de que dejé un poquito de proyecto, pero quería volver, así que estoy contento de retomar acá el proyecto del puente. Y bueno, finalmente también estuvimos hace un tiempo tratando de coordinar, finalmente se dio hoy que tenía que ser, estoy muy contento para el décimo, no sabía si sabías que es el décimo episodio, así que estoy contento. Para el décimo Excelente. episodio tengo el gran placer de contar con la querida directora Cintia Calleja. ¿Cómo estás, Cintia, querida? Muy bien, Mariano. Bueno, antes que nada agradecerte por esta convocatoria y el proyecto hermoso que estás llevando adelante, Muchísimas realmente. gracias. Gracias. Cintia, sí, bueno, el proyecto un poco recién lo comentaba, ahora que estamos grabando y con la idea de que siempre, bueno, el público se pueda renovar y siempre lleguen personas nuevas al canal. Es un proyecto muy sencillo que lo que busca es simplemente compartir, hablar, visualizar un poco sobre nuestras profesiones en el ámbito, por ahora, de la música. Tengo muchas ganas de expandirlo, ¿viste? Y llevarlo más allá, pero por ahora está Maravilloso. en el campo de la música y bueno, vienen siendo muchísimos, obviamente, y muchísimas quienes se dedican a la dirección, también mi carrera compartida, así que viene un poco por este lado este encuentro, esta charla. Cintia, te doy la palabra a vos y lo que le pido siempre a todo el mundo que pasa por el canal es presentarte con las palabras que quieras. Yo siempre pido si podés remarcar de dónde sos, qué estudiaste, dónde vivís actualmente y a qué te dedicas profesionalmente. ¿Cómo no? Bueno, soy Cintia Calella, directora de orquesta oriunda de Mendoza. Estudié en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Nacional de las Artes hice la licenciatura en dirección orquestal. Después hice un posgrado en el Conservatorio Manuel de Falla en dirección de música contemporánea. Y bueno, actualmente me dedico a la dirección. Hemos creado el primer ensamble de música contemporánea en Mendoza. En la historia de Mendoza, en 2024 fue que nació este ensamble 433 junto a inmensos músicos con los cuales tengo el honor muy grande de poder contar en el proyecto. Y bueno, llevamos adelante justamente música contemporánea. El año pasado estuvimos entre otros proyectos, abriendo la tercera edición del Festival Cuyo Contemporáneo en San Juan, la provincia de San Juan. También un proyecto muy hermoso que ya, bueno, este año sería el cuarto año, no sé muy bien en qué fecha será, ya me estarán comentando. Pero el año pasado nos dimos el gusto de abrir la tercera edición. Después estoy coordinando la diplomatura en dirección orquestal y de ensamble que creamos hacia 2020 con la colega y amiga Gabriela Guembe, chelista de la Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, docente de la universidad y bueno, quien también ha estado a cargo de la dirección en varias oportunidades del sector de música. Eh, y bueno, estamos ahí llevando adelante esto que también es la primera instancia de formación académica o de estudio institucionalizado de la dirección orquestal aquí en Mendoza, que realmente es como un sueño. Yo hubiese dado, no sé, muchas cosas. El esfuerzo fue inmenso para poder llevar adelante la carrera porque aquí no existía nada. Hasta ese entonces, bueno, en 2022 se terminó de aprobar. Así que bueno, ahí con mucho entusiasmo y mucho trabajo para que esto pueda ser posible, Seguro. llevándolo adelante. Y bueno, y después también como trabajando como directora freelance con Mm, distintos proyectos y bueno, cuando surgen invitaciones y demás también. bien. Cintia, antes, bueno, mencionaste varias cosas que tenía anotadas y que me interesaban mucho preguntarte acerca de, pero bueno, voy a irme un poquito para atrás y primero y ante todo preguntarte, ¿por qué elegiste abarcativamente hablando la música y puntualmente por qué la dirección de orquesta? Es una excelente pregunta. Uno no. Realmente no tengo mucha idea por qué elegí la música, pero creo que fue un camino que se fue, no sé, fue un impulso que sentí desde muy chica. No hay nadie en mi familia que se haya dedicado ni se dedique ni al arte, ni a la música, al arte en general, ni a la música en particular. El padre de mi madre, eh,
Rosario Acheta, que yo no tuve el privilegio de conocerlo, me cuentan que él escuchaba ópera los domingos, era su momento de escuchar ópera y sus discos, que bueno, ellos entraron acá en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial y de haber transitado todo eso, y evidentemente su conexión con su patria natal era esa. Claro. Eso es el vínculo más cercano que tengo con la música. Y bueno, en su momento arranqué con guitarra clásica, después al poco tiempo entré a la Escuela de Niños Cantores de Mendoza, surgió la posibilidad de una beca que se había librado para empezar a estudiar flauta traversa con una gran flautista con la cual tuvimos el privilegio de contar acá, Samira Murri, solista de la Sinfónica mucho tiempo. Bueno, la concursé y la gané, ella iba agarrando. O sea, en un Sí. momento hubo que decidir, estaba con guitarra, con flauta, bueno, piano complementario que teníamos ahí en la escuela, afortunadamente, Sí. y también nos iban introduciendo a la dirección coral y demás. Eh, bueno, estuve también después empapada mucho tiempo en ello porque al no haber otra cosa en la Universidad Nacional de Cuyo en su momento fue la carrera inicial que hice inicialmente. En realidad entré a las tres carreras, a flauta, a guitarra y a dirección. En un momento tomé decisiones. Bien. Eh, y ni bien la terminé, y mientras, bueno, antes de que sucediese eso, tomaba clases particulares con ciertos directores, directoras sobre todo, con la maestra Lucía Sicos. Estuve tomando clases regularmente acá cuando ella viajaba o cuando yo podía viajar allá, a Buenos Aires. Bueno, tomé tres clases con Lilla Madio en algún momento y también superando todas esas barreras de decir, uy, no voy a molestar, ¿qué pasa si voy y le pregunto? Y no, 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 de repente uno se empieza a acercar y ves que está siempre o sea, he tenido la suerte que me he encontrado con puertas abiertas en ese sentido. Así que bueno, terminé acá la carrera y ya me estaba averiguando para entrar en la UNA y bueno, así fue. Y entré por equivalencia a segundo año de la Bien, Universidad Nacional de las Artes. me encanta. Y en el proceso de estudio de puntualmente la dirección, que vos, como bien recién decías, en la Universidad Nacional de las Artes, ¿hubo algo que a vos viste, no sé, yo cuento en mi caso personal, yo me anoté en dirección porque me di cuenta que era algo que me había llamado mucho la atención desde que era muy chico, ¿viste? Y había algo de eso que me encantaba. Y yo, claro, después me anoté en dirección y en un porcentaje altísimo no tenía idea lo que implicaba ser dirección. Entonces, para mí, en el camino del aprendizaje, como debe pasar en tantísimas carreras, me encontré yo mismo frente a un montón de situaciones novedosas, de repente de exposición y cosas así. ¿Cómo fue para vos? ¿Te encontraste frente a cosas que te sorprendieron, que no te esperabas? Bueno, y gracias por esta pregunta porque me estoy dando cuenta que no te respondí cómo llegué a dirección y por qué. No sé Bien. por qué se me cruzó en la cabeza en un momento que yo quería dirección orquestal y que cuando era adolescente, ¿no? Y que quiero eso y voy por ahí y bueno, tal vez el camino no es el mismo que uno fantasea en un comienzo, pero la cuestión es que de otra manera a la esperada tal vez se van dando las cosas. En mi caso, mucho por la autogestión, Ujú. algo que realmente, o sea, surgen oportunidades, siempre hay oportunidades y cuando no surgen, a ver, necesitamos, viste, que está esa hambre de seguir, Sí, seguir creando y de alguna manera eso, proveerse de la práctica que muchas veces tal vez no se da en unos comienzos. ¿Sí? Entonces, no sé en realidad de dónde vino la dirección orquestal, pero es algo que me encanta descubrir y seguir descubriendo cada vez que me paro delante de una agrupación. claro. Me encanta, amo. Me parece muy... eh, esa sincronicidad que puede llegar a darse en ciertos momentos me parece fabulosa, increíble. Sí, es Increíble. Y bueno, después uno se encuentra con cosas, evidentemente, que no es todo color de rosas, como en obvio. ningún lado, evidentemente. Pero creo que la clave de eso es y no por eso estoy justificando ciertas situaciones que puedan llegar a darse de diversas índoles, sino
que eso nos siga dando fuerzas y seguir con más impulso hacia adelante. Justamente también a través de este proyecto que vos estás haciendo, que me parece maravilloso, que permite que compartamos experiencias, inevitablemente uno termina enriqueciéndose y eso. Hay que inspirarse en el trayecto que vamos teniendo todos mutuamente. Sí, totalmente. Vos recién comentabas algo que eh, me parece súper interesante porque es algo con lo que también me siento representado y además, bueno, nosotros que yo al menos te sigo, por más que nos vimos una vez en persona en aquel concurso de Patagonia, Y pero el viaje de llegada al concurso. y llegada al concurso que no fue menor. Pero bueno, siguiéndote en redes, hay algo que siempre me llamó mucho la atención y que me parece muy admirable, que tiene que ver con lo que mencionabas recién, que es la autogestión. Mm, Y has mencionado ya en realidad, pero bueno, yo sí tengo anotado, creería que, no sé si en el 2012 el ensamble Impromptu, si fue también desde de tu gestión, sí, 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 sí. 2021, Aquai, Esto en Mendoza. Es el, claro, el en 24 Acuarios en Buenos Aires. y el 24, en el 2024, el ensamble el 433. ¿Por qué es importante para vos? Un poco recién lo comentabas, digo, pero Sí. ¿dónde ves el brillo en la cuestión de crear estos espacios? Realmente no lo hago desde una cuestión egoica, podríamos decirlo, o narcisista. Es una necesidad. Necesito estas instancias no sé, acá en Mendoza nunca existió algo relacionado con la música contemporánea. No sé, como que me cuesta no involucrarme en cosas que veo que todavía faltan. Eso por un lado. Y por el otro, esta necesidad interna de seguir creando desde el lado que me toque. Claro, claro. Tienen en común, de hecho, era otra cosa que tenía anotada, y no, te asocio mucho con esto porque veo mucho las cosas que compartís y demás, pero tiene que ver con la música contemporánea, que yo alguna vez este tema lo he tocado con un amigo mío que es compositor, y Sí, también se mete con la música contemporánea. Es algo que has trabajado y que creo que trabajas mucho. Si vuelvo a repetir, el ensamble 433 está dedicado a la música principalmente, creo, del siglo XXI, siglo XX. ¿Cómo te acercaste por qué te acercaste a este repertorio que yo creo que hoy por hoy está como en un momento un poco, no sé si bisagra de repente, pero se está viendo un poco más o cómo lo ves vos, ya que te dedicás a la difusión de este material? sí. Mira, es bastante, no sé si decir paradójico, pero en realidad lo sigo descubriendo hasta el día de hoy. Yo en su momento arranqué bueno, siempre me llamó la atención, es un hecho. Pasa que se ha ido como transparentando a medida que yo he ido profundizando. Digo, ah, mira, pero cuando estaba, no sé, en el colegio me gustaba dirigir, no sé, bardos, ponele. Me decís, ok. ta- Y me encantaban ciertas obras y ciertos repertorios y demás. Y a medida que voy profundizando, me gusta y me atrapa mucho más porque veo que esto es inagotable. Inagotable la música, ¿no? Sí, Contemporánea y del repertorio universal. sí, Que eso también me capta bastante, que digo, mientras uno más profundiza, más cuenta te das de todo lo que falta. Podría ser frustrante, pero en sí. realidad en mi caso eso me incentiva. Me incentiva a ir por un poquito más. No quiere decir que yo sepa todo y no, 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 para nada. Justamente lo contrario. Eh, Eso, me gusta ir conociendo nuevos límites y tratar de trascenderlos lo mejor que se pueda. A nivel, esto ya más una cosa entre nosotros, ¿no? Como directores, ¿te Sí, encontrás ante alguna diferencia en lo que hace a la interpretación o lo gestual, por ejemplo, como directora, cuando te parás frente a una obra contemporánea, como por ejemplo, no sé, una obertura de Beethoven, ponele? sí. Como también la hay con un repertorio coral o sinfónico coral y orquestal u ópera. Lo que es, Hay diferencias y hay cosas que resultan muy clarificadoras, de hecho, más allá de que sean diferentes. Bueno, yo de hecho, mi tesis del posgrado en música contemporánea hablo justamente de esto.
de la adaptación gestual que es conveniente hacer incluso en cada una de las obras a veces que uno aborda de índole o de estética contemporánea. Sí. Me gusta mucho que el trabajo que se plantea, sobre todo estamos hablando aquí, hay que mencionarla y con mucho gusto lo hago. Yo estoy con Anunciata Tomaro, gran maestra, gran profesional, gran. Y ella hace mucho hincapié justamente en el uso de la independencia de manos, Ujú. ¿sí? Eso es sumamente útil. Bueno, incluso en la ópera, de hecho, vos tenés la mano derecha, vos ya sabés, abajo, y esta va para los solistas, solistas y demás, performance. Eso es aplicable a todo y se desarrolla muchísimo cuando uno empieza a abrir la cabeza hacia las posibilidades y los desafíos que nos plantea el repertorio contemporáneo. Sí. No estoy queriendo decir que todo lo contemporáneo va a ser bueno, no, pero digo, ¿cuántos siglos hace que está, bueno, no sé si, cuántos años hace que estamos escuchando el repertorio universal y de pronto, digo, está legitimado históricamente? Para saber si algo es bueno o no, deberíamos darle un poco más de tiempo, me parece. Ujú, ujú. Eh, Esos son los interrogantes que aparecen en mi cabeza, como el repertorio compuesto por mujeres, por ejemplo, Claro. ¿me entendés? Este, son cosas que no termino de entender por qué no se ha dado suficiente visibilidad. Bien, ¿cómo pensás, por ejemplo, al momento de la programación? ¿Vos pensás de repente desde el lado de, bueno, esta obra no sé si, independientemente de que si es orgánica o no con el resto del programa, pero si esta obra pensás en sentido de quizás es mucho para el público o no vas por ese lado, porque quizás es una subestimación del público en definitiva? ¿Cómo ves también la actualidad de la programación de música moderna barra contemporánea? Bien, ¿cómo lo pienso yo? Yo trato siempre de darle un marco, podríamos decir que arma un cierto libreto, Ujú. ¿sí? Empezamos en un comienzo sin ninguna intervención, el primer concierto que tuvimos que fue en la casa del escultor Roberto Rosas, un escultor maravilloso con el que pudimos contar acá en Mendoza, que hacía esculturas sobre metal, una cosa maravillosa. Y fue ahí en ese recinto. Ahí se está escuchando mi perra, seguramente No, quería participar. Bueno, en ese concierto yo no abrí la boca, salvo al final para agradecer. Hicimos algo performático interdisciplinario justamente porque teníamos un interrogante de cómo iba a ser esto tomado desde el público mendocino y demás. La verdad que fue una sorpresa inmensa porque funcionó súper bien, salieron muy contentos. Y bueno, estuvimos presentando, como te decía, algo interdisciplinar entre justamente música, danza contemporánea y un actor. Y música a su vez, dos obras de cámara en las cuales la solista y el solista iban interactuando con la bailarina contemporánea, una genia también, como todos los músicos. Y después, entre obra y obra, iba concatenándose una charla, un puente que realizaba el actor con ciertas palabras, frases que yo ya había delimitado con ellos, ¿viste? Que habíamos pautado. Y la verdad que fue muy, muy hermoso. Entonces, como que cada proyecto lo pienso de manera diferente. mm, Después hicimos la historia del soldado del año pasado, lo hicimos con marionetas, marionetas y actor. La compañía de marionetas El Alma en un Hilo y Federico Ortega en la actuación. Bueno, y la bailarina que te mencionaba recién es Graciela Conochente, excelente también. Entonces siempre es diferente y trato de darle un marco. Ahora estoy conversando un poco más con el público al comienzo a propósito de algunas pautas de las obras y demás, y no sé si pienso esto va a ser mucho para el público, porque justamente trato de em, no generar prejuicios en ese claro, sentido. claro. Sí, y sí balancear un poco, digamos, si hay mucha densidad en una obra, tratar de bajar un poco en la próxima, de repente es en sentido creciente en cuanto a densidad o no, y el punto, el clímax está en el medio del concierto, en fin, eso depende de cada proyecto.
pero Bien, lo pienso más o menos así. bien. Y que yo, si ves que miro para acá es porque me anoto, porque si no me olvido. No, tranquilo. O por ejemplo, en estos conciertos, ¿no? Cuando vos les hablás, ¿les hacés como un comentario en relación a las obras o por dónde va este acercamiento al público? Que también es bastante, eh, entre comillas, poco usual en nuestra profesión. Viste que no estamos acostumbrados a que el director o la directora hable con el público, nos paramos y dirigimos. ¿Cuál es? Bueno, sí. Sí, perdón. Eso me parece muy importante también, bajarnos un poquito del podio y tomar contacto. Me parece bien importante no dar un soliloquio. No, Bueno, esos tiempos uno los va balanceando con el tiempo. obvio. Es parte ahí ir aprendiendo eso. Em, pero en principio hablo del proyecto en sí, de por qué lo enmarcamos en tal lugar, de los compositores, compositoras y algunos datos de la obra y la composición, ¿sí? Después, una vez que comienza el concierto, siempre tratamos de ir también concatenando con ciertas frases disparadoras, ¿sí? Ujú. Que en este caso son llevadas a cabo o bien por todo el ensamble o por Luciana Orellana, que es la cantante, o por mí también en algunos momentos. Vamos variando eso. Eh, algo que me parece muy importante decir, a ver, damos por entendido y por hecho que la gente tiene que comprender de una. O sea, viniste a ver esto, tenés que entender, sea lo que sea, ¿no? Desde un repertorio clásico hasta un repertorio contemporáneo. Y lo cierto es que siempre uno puede aprender algo más, ¿sí? Claro, Es así. Así que bueno, yo creo que todo suma en ese sentido. totalmente. S- ¿Te parece, o a ver, cómo lo formulo? Porque lo mencionabas y se me acaba de ocurrir, pero se me va un poco la pregunta. Mm. ¿Te parecería interesante que, por ejemplo, desde nuestro lugar como artistas, como directores, en nuestro caso, esté más presente esta cuestión de lo interdisciplinario? De repente es algo que encontramos, qué sé yo, si uno quizás dirige ballet o ópera, aparecen un poco Sí. disciplinas, pero qué encontrás de interesante en en ese cruce? Eh, es interesante la pregunta, pero son dos preguntas. Si me Pues, gustaría incluirlo no, pues yo para pasarme en limpio y dale. contestarte todo. No sé, sería una buena estrategia de pronto incorporar otras disciplinas en el repertorio universal, ¿por qué no? Al repertorio universal. Mm, no sé si hace falta, pero digo, no se trata de que haga falta o no, porque tal vez es una propuesta nueva y puede ser interesante igual. Hay muchas, de hecho. Por acá se está haciendo música hay una compañía que está haciendo música con velas. Y es un concierto que están cuatro personas tocando y velas por todos lados y la gente sentada. Sí, Y no sabes cómo vende. sí, lo hacen y se llena la... Entonces voy a decir, ¿hace falta? ¿No hace falta? No sé. Depende de a lo que uno quiera apuntar, ¿me entendés? Evidentemente, em, depende de eso. Si querés algo más enfocado al marketing o con más profundidad estilística y demás. Creo que depende de eso y creo que está claro para dónde apunto yo. Sí, sí, sí. Ok. Mm, y después, ¿qué considero interesante? Me parece interesante porque de alguna manera es como, tal vez es sobreproteger al público, no sé, pero de pronto si no están comprendiendo mucho el lenguaje o les está costando, de pronto con la concatenación de otros discursos también artísticos puede resultar mucho más amable Ujú. la incorporación de esas nuevas estéticas. Bien. En, Bien. en líneas generales, ¿qué, cómo pensás vos que está hoy por hoy la música clásica? Digo, para mí, yo creo que está atravesando un momento particular, digamos, donde hay como varios encuentros, desencuentros, hay una gran renovación de muchas cosas.
¿Cómo está para vos la música clásica hoy por hoy, en su llegada al público, al mundo, en la exteriorización y lo que sea? Antes, te puedo hacer una repregunta antes de responder. Sí, claro. ¿En qué notas vos eso hoy? Los cambios, Sí. yo veo por un lado por ejemplo, desde las programaciones, en cómo los artistas justamente al público, me encuentro como que de repente, un poco esto, alguna vez no me acuerdo con quién lo estaba hablando, por ejemplo, en lo que hace a la dirección de orquesta, me llama mucho la atención ya hace tiempo ver la cantidad de ensayos de orquestas profesionales de primer nivel que se graban y se suben a plataformas y quedan como videos disponibles para que todo el mundo pueda acceder y ver cómo es nuestro trabajo. Un Sí. poco por este lado lo veo. Y Bueno, después eso me parece, Y sí. después, perdón, digo, ¿qué pasa también con la renovación del público? Acá es una pregunta en realidad que yo hago, ¿no? Porque va terminando un público que era el público que veía el espectáculo tradicional, ¿no? De la casa de ópera, del programa clásico, y aparece cada vez más un público joven que, digo, bueno, ¿qué pasa con ese público joven? ¿Le interesa también la ópera y le gusta también la ópera, lo clásico? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ujú. Bueno, que aparezca un público joven es una gran noticia, de hecho. Ahora, hay que saber, eh, yo creo que volvemos un poco a esto de bajar del podio, bajar del podio y poder ver justamente qué necesita el nuevo público. Creo que Mm, va por ahí. No, no por una cuestión condescendiente, sino por una cuestión de ayornarse a los tiempos que corren. claro, ¿Me entendés? Creo que va por ahí. Y esto de lo performático y de incluir cosas y no, a ver, el límite es súper finito entre pasar de lo estéticamente, este, mm, lo que puede resultar estéticamente una experiencia maravillosa y lo bizarro, lo burdo, ¿me entendés? Creo que hay que tener cuidado con eso. Pero sí, buscar nuevos caminos me parece bien y necesario, de hecho. bien. Más allá de los conciertos de música de película, que ya sabemos que eso capta gente. Sí, obviamente, sí, Digo, cuestionarnos un poco más qué hacemos con el resto del repertorio que tal vez no capta tanta gente. ¿Puedo hacer un apartado más? obvio, sí, lo que quieras. Gracias. En cuanto a esto de la música contemporánea, también yo creo que, como pasa también con las composiciones compuestas por mujeres, Sí, digo, es un desacierto para mí las programaciones que se hacen, programaciones, estamos hablando de orquesta que hace repertorio universal, y de repente te ponen una fecha con todo repertorio contemporáneo. No va a ir nadie, nadie va a ir, porque dicen no, porque el prejuicio, no sé qué, no van, ¿sí? O nos vemos todos las mismas caras conocidas. Lo que hay que hacer es integrar, sí. ¿sí? Esto siempre me pareció cómico porque de repente esto que decís me pasaba de repente ver los programas de concierto y uno ve, no sé, el Beethoven, y de repente concierto número 5 y tenías tres compositoras mujeres y ahí estaba nuevamente como el apartado de compositoras Eso. mujeres, viste que decís, bueno, O el 8 de marzo, es- ¿eh? Sí, ¿por qué? no podía No, no, verlos con... es insultante hasta cierto punto. A Es, mí me cae bastante pesado eso, porque no sé, creo que le dicen discriminación positiva, no estoy muy inserta en la nomenclatura, pero digo, a mí me cae pesado, es- porque no es así. O sea, cuando no tengamos que hacer un día especial para la música contemporánea que estamos hablando en este caso, para el Día de la Mujer o lo que sea, creo que ahí vamos a ver no sé, se va a empezar a ver que ha habido un cambio. Todavía estamos lejos. sí, creo que estamos en camino a algo, totalmente. Eh, Sí, un poco recién lo que te preguntaba y hablábamos sobre, bueno, esta situación de cambio en líneas generales en la música clásica y demás, pero bueno, ahora quería preguntarte puntualmente por nuestra profesión, ¿no? Por sí, dirección. Eh, tengo como varias preguntas, voy tratando de hacer una por una para no hacer tanto lío. Primero,
al menos para mí es muy evidente, esto lo voy a dejar luego que vos digas tu opinión, pero para mí es muy evidente que en nuestra profesión, por sobre todo en lo que fue el siglo XX, que son a veces los referentes que uno tiene, uno encuentra directores, no directoras, directores, Ujú. grandes músicos, pero directores. Una realidad que hoy por hoy, por suerte, ha cambiado muchísimo. Eh, ¿A vos fue algo, por ejemplo, cuando vos te decidiste, voy a por la dirección y qué sé yo, cuando estabas creciendo, digo que te estabas en contacto con la música, ¿te resonó de alguna forma el de repente no ver, si es que no viste, estoy también yo, tanta directora mujer de repente? ¿Cómo fue para vos meterte en el campo de la dirección? Mira, yo acá justo cuando estaba con este impulso que había nacido, tuve la suerte de ver, bueno, en su momento estaba acá Lilla Madio en la Sinfónica y fuimos con el coro de niños una vez a ver, así que no es que me resultaba tan ajeno, Bien, no me resultaba tan ajeno, la verdad. Em, Nada, después cuando uno plantea de pronto en el ámbito, me voy a ir a estudiar, no sé qué, saliendo de la secundaria, no sé, obvio, hubieron comentarios alentadores y otros no tanto. claro, claro, Por suerte, hago oídos sordos a eso y... por supuesto. Eh, y en la dirección, ¿te encontrás con, o crees que hoy por hoy hay formas viejas de repente o que vos o desde tu punto de vista digas, creo que esto no sirve más en la dirección puntualmente? Esto de repente responde a un modo más viejo que otra cosa. Por ejemplo, acá es muy común en Alemania, yo estoy en Alemania, Sí, muy común en la formación de un futuro director el piano no como una cosa hacia el pasar, sino como realmente un instrumento, la imagen que uno tiene de Barenboim, de repente, que es un gran pianista, sí, dije que toca el piano, que hace todo, un poco eso todavía se conserva, ¿viste? Y parece que el piano es, en realidad es un elemento de filtro, porque cuando uno quiere audicionar, te encontrás que tenés que preparar casi un programa de concierto, digamos, como solista, y mm, obviamente no toca, no tiene ese nivel, bueno, no, ni te gastaste en audición. claro, Cosas de este tipo, digo, algo que parece que es de otra época y que hoy por hoy se está como chocando de repente un poco con la realidad. bien. Bueno, yo creo que, a ver, el piano mínimamente tenemos que poder manejarlo. Sí, Claramente no estoy de acuerdo en que sea el nivel de un pianista profesional, porque implica otra vida para llegar a ese nivel y después como director, en fin, no sé, es mucho, es mucho. No, no quiere decir que algunos no hayan podido, pero son casos aislados, si se quiere. Eh, y de acuerdo a la dirección, creo que tiene que ser más transversal. Evidentemente, la decisión debemos tomarla quienes estemos en el podio en determinado momento porque una de nuestras labores es unificar una interpretación, ¿no es cierto? Por eso nos eligen o para eso estamos ahí. Pero esto del directora déspota y que lo se hace porque sí, porque lo digo yo, creo que ya debería quedar muy por fuera. claro. De la actitud, depende cómo uno se para frente a... Sí, 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 está. sí. Eh, después quería No preguntar, sé si apuntabas a algo por el estilo en cuanto a la dirección, sí, en realidad o si no, repregúntame y yo te no, respondo. en realidad lo que sea alrededor de la dirección como profesión, digamos que para vos, de repente, de tu experiencia personal, no sé, decís, esto no va más, o esta forma, este medio, este tipo de pensamiento, Sí, no van más a tono con, bueno, desde mi punto de vista personal o con los tiempos que corren, por así decir. sí, sí, sí. Bueno, eso se conoce el caso de algún director famoso que estuvo en Buenos Aires hace un tiempo y la gente estaba aplaudiendo entre movimientos y les empezó a dar un discurso entre medio. Eso está totalmente errado a mi entender. eh, Desde mi humilde entender, no tengo ni la mitad de experiencia que tiene esta persona, pero bueno, al final lo que hizo fue alargar y agrandar el bache mucho más por dar una cátedra que nadie pidió. Claro,
retar, ¿me entendés? No te digo que generes una pausa de agradecer o que se prendan las luces del teatro en cada movimiento, pero sin hacer nada, si conservamos la quietud, va a pasar y seguimos adelante. Y yo muchas veces, inclusive lo que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces pensé porque yo he visto directores que se enojan, ¿viste? Cuando la gente aplaude entre los movimientos. No va más, esa gente no va más, Claro, es como seguramente. no hay necesidad de enojarse y siempre pensé, digo, más que hacer un sermón, porque de repente te aplaudieron en el movimiento, dije, ¿qué costaría de repente uno como profesional, como artista, como lo que sea, antes de que te pongas a dirigir, de repente agarrar un micrófono y simplemente como, pero plantearlo no de que, mire, vos podés decir, entre movimientos no se aplaude porque y das una explicación, ok, sino ir más por el lado de les invito a que miren, son 4 partes, les invito a que esperen al final para ver qué pasa, como experiencia, digo, porque Claro, hay una cuestión experiencial a veces, ¿viste? De entre que te corte sí, sí, sí. aplauso, yo lo entiendo, pero bueno, hay otras formas, me parece, justamente. Exacto, aparte es expulsivo para el público que te estén dando cátedra o retando. ¿Viste? No, 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 no va por ahí. He visto arranques violentos también varias veces que te Sí, toda la magia que uno estaba construyendo ahí adelante. exacto, exacto. Sí, sí. Eh, Sí. Quería, bueno, un último tema que quería tocar y luego una última pregunta, pero vos lo mencionaste al principio que tiene que ver con formás parte y has creado la parte de ¿cómo es? De dirección de orquesta y de ensamble allá en Mendoza. Mm. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Por qué para vos fue importante este proyecto? ¿Cómo se está desarrollando este proyecto? Bien, este proyecto surge, empezamos a dialogarlo a pensarlo en 2020. Resulta que, bueno, pandemia, había que seguir buscando recursos y estrategias para estar comunicados y seguir aprendiendo como se pudiese. Y bueno, en su momento me comuniqué con Rodolfo Saglimbeni. Eh, Le mandé un mail y la verdad es que, como cualquier hija de vecino, preguntándole si daba clases, digo, en una de esas está más liberado, clases virtuales, y me contestó. Y, o sea, mira, mira lo que te acabo de decir, me contestó. Claro, porque viste que uno intenta, y Sí, sí. después me contestó. Y me dijo que sería bueno, siempre súper amable y demás, armar un grupo de estudio. Entonces me comuniqué con algunos colegas que podrían estar interesados y así fue y acordamos creo que 1 o 2 encuentros semanales virtualmente. Entre esos colegas estaba Gabriela Gembe, que es la otra persona con la que creamos en su momento la diplomatura. Y hablando a razón de estos conversatorios que se dieron, eh, le digo, Gabriela, hay que hacer algo en Mendoza, no hay nada. Y me dice, justo han salido unas propuestas de diplomatura, no sé qué, entonces bueno, ahí empezamos. Así fue. ¿Y cómo funciona? Funciona con realmente muchas veces con mucho esfuerzo, sobre todo también, bueno, no está pasando nada, una situación nada positiva en la educación pública hoy por hoy por aquí. Em, pero bueno, las satisfacciones que nos dan son inmensas. Así que bueno, apostando a que en un futuro podamos estar más relajadas desde la coordinación para seguir disfrutándolo. Sí, claro, claro. ¿Y Pero el cómo, esfuerzo es mucho. ¿Cómo encontrás digo, este me parece un espacio espectacular, ¿cómo encontrás, en tu caso en Mendoza, en la provincia de Mendoza, los espacios culturales alrededor de la música clásica, entre comillas? ¿Ves? Ay, se cortó ahí, ¿qué? ¿Qué realidad es Perdón. la que ves? Hay de todo. Hay de todo un poco, y tal vez algunas cosas mucho de lo mismo. Ya te digo, esta cuestión de, evidentemente, están ávidos de, como seguramente lo está la mayor parte de la sociedad, de incorporar recursos y demás a nivel económico, pero mucho esto de música de películas, ese tipo de espectáculos
Sí, que realmente, bueno, dejan un poco más de dinero, justamente porque hay más gente interesada por ahí. Es diversa la realidad, eso podría decir. Es bien, diversa, bien. sí. Cintia, te hago las últimas dos preguntas que tenía para vos. Son dos preguntas que suelo hacer al final de los videos. La primera es más personal, que es, ¿qué es para vos la dirección de orquesta? Ujú. ¿Como disciplina o personalmente? Personalmente. Ok. Y para mí la dirección de orquesta es comunicación, es una unificación de un criterio musical, es compartir, es un trabajo transversal, es respeto mutuo, sí, es responsabilidad, compromiso, eh, todo eso y en el orden que quieras mencionarlo, pero no olvidarse de nada de eso. Me encanta. La última pregunta, que es la que le hago a todo el mundo para cerrar el encuentro, es, bueno, vos tenés ya varios años de experiencia, venís trabajando muchísimo, hace esto que has hablado de la autogestión, con un montón de espacios increíbles. Eh, la pregunta con la que cierro es, imaginando que este video de repente llegue el día de mañana a alguien que está comenzando sus primerísimos pasos en el estudio de esta profesión, o que se largue a, ¿no? Terminada la carrera al mundo profesional, que está un poco ese bache, ¿viste? A veces ahí que uno no sabe muy bien para dónde disparar. Eh, ¿Qué consejo le darías a esa persona? Eh, que no desista y que si realmente es lo que quiere y no se quede esperando oportunidades, sino que las genere. Eso. Bien. Porque si no, se puede caer, que lo he visto muchas veces de hecho a todos creo que nos ha coqueteado en algún momento la autovictimización de decir, porque a mí, que... no, no, no. A No, ver, con esto que tenés, ¿qué podés hacer? ¿Y por qué no lo estás haciendo? bien, bien. Y sumaría, Creo que, creo que también va desde tu visión, el cualquier cosa pedir ayuda. O el sí. armar con esto que hiciste con la universidad, ¿no? De ponerte a hablar con alguien y, che, hay que hacer algo. Bueno, Sí, no, pero esto de hay que hacer algo viene de cuando yo era alumna, que estaba tratando de que surgiera. Igual Gabriela, de vez en cuando, bueno, cuando estaba en la dirección de carreras musicales y cuando no, en los veranos organizaba un seminario de dirección con distintos maestros. Eso es lo único que yo vi en la universidad. claro. Y intentos hubieron varios, salió en este. Igual no, o sea, la idea es que siga creciendo. Falta, falta, Sí, falta. claro. No hay nada, acá en la región, en Cuyo, no hay nada y es amplia la región como para que no lo haya. Sí, totalmente. Sí, Cintia, te agradezco un montón. Ha sido un placer para mí, la verdad que volver después de un mes y pico que entre viajes, mudanza y qué sé yo, bueno, mil cosas. Así que muy contento de haber vuelto a generar acá el espacio y de que me hayas acompañado para esta oportunidad. Así que te agradezco un montón que hayas estado. no, no, gracias a vos, ha sido un placer inmenso. Ha sido Muchas gracias. un placer. A vos muchísimas gracias. Si querés, quedate. Yo ahora tengo de grabar, seguimos charlando 2 minutos, pero muchísimas, Dale, muchas gracias. dale, Mariano, gracias.